Plaza de Armas es la pintoresca plazoleta que caracteriza al centro histórico de Guadalajara, ubicada al lado izquierdo de la Catedral Metropolitana, donde luce una espectacular perspectiva del Sagrario Metropolitano, la parroquia más antigua de la ciudad. La Plaza de Armas es una de las más antiguas de Guadalajara, construida a finales del siglo XIX. Por muchos años fue el centro de reunión de la sociedad tapatía, hasta principios del siglo XX, cuando la ciudad comenzó a expandirse y el centro histórico fue adquiriendo más lugares de esparcimiento. La Plaza de Armas, o también llamada Plaza de Constitución, se distingue por su kiosco, estilo francés, el cual está sostenido por 8 figuras femeninas que representan instrumentos musicales distintos, las cuales adornan y lo hacen pintoresco a este monumento. En los alrededores de la plaza podemos encontrar las esculturas grecolatinas de 4 hermosas doncellas que representan las 4 estaciones del año. Al fondo se encuentra el imponente Palacio Legislativo que le da el toque folclórico al paisaje. La Plaza de los Fundadores, técnicamente llamada Friso de los Fundadores de Guadalajara, se encuentra ubicado a espaldas del Teatro Degollado, en la calle que cruza con la Plaza Tapatía. Está formada por un grupo escultórico que conmemora el sitio de establecimiento definitivo de Guadalajara. Consiste en un mural de 3 metros de altura por 21 metros de largo, realizado en altos relieves forjados en bronce que representan a los personajes fundadores de la ciudad: Cristóbal de Oñate, doña Beatriz Hernández y los grupos españoles. Estos hechos ocurrieron el 14 de febrero de 1542, siendo el cuarto lugar y definitivo sitio donde se estableció la ciudad. Esta obra es de Rafael Samarripa. Al lado sur de esta plaza se encuentran 2 esculturas en bronce de Beatriz Hernández, mujer valiente que decidió el sitio de la fundación, y Miguel Ibarra, que fue el primer alcalde de la ciudad. En la actualidad sirve de escenario para presentaciones de arte. La Catedral de Guadalajara es uno de los edificios más simbólicos de Guadalajara, un edificio icónico que distingue a la Perla Tapatía de otras metrópolis de México. Su historia inicia desde 1561, cuando inicia su construcción por Felipe II, rey de España y por consiguiente virrey de la antigua Nueva Galicia. El alarife Martín Casillas fue el constructor de este majestuoso edificio en su proyecto inicial. La primera catedral de Guadalajara se construyó frente al Teatro Degollado en 1549, a 4 cuadras de su sitio actual. En 1541 fue decretada diócesis de la Nueva Galicia. En un principio, la actual catedral era un edificio modesto creado con paredes de adobe y un techo de paja. 33 años después, el techo se incendió cuando los vecinos dispararon y las balas aterrizaron. Se dijo que el incidente ocurrió durante la celebración de una misa. El rey Felipe de España ordenó la construcción de una nueva catedral en 1568. Se terminó en el sitio actual en 1618. Todo marchó bien durante 200 años cuando se produjo un terremoto y se desplomaron la cúpula y las torres cuadradas. Los reemplazos también fueron destruidos por un terremoto 20 años después. Se construyeron y completaron nuevas torres en 1854 y el Papa declaró que la catedral era una basílica menor. Sin embargo, 6 terremotos desde ese momento han dañado el edificio actual y la cúpula y la torre norte muestran daños estructurales. El tiempo ha hecho mella en su cantera rosada, por lo que ha sido necesario varias remodelaciones en su material de construcción, en particular 2 fuertes terremotos, uno en el año 1814 y otro 10 años después, terminaron por derribar sus torres originales. La belleza de la catedral sorprende y es una hermosa fusión de líneas clásicas, en su mayoría de estilo barroco, con torres neogóticas coronadas con azulejos amarillos de Sayula. Ubicado a unos 60 kilómetros al sur de Guadalajara.
El fino interior gótico tiene 3 hermosas pequeñas capillas y 9 altares con pinturas de algunos de los mejores artistas de México. El órgano francés es considerado por muchos el más grande de México. El altar está hecho de mármol y plata, y las ventanas de cristal tintado son impresionantes. Ánima sola. A un costado de la pesada puerta de la entrada a la Catedral Metropolitana se encuentra un nicho dedicado al Ánima sola. Es un cuadro con la imagen de un fraile que continúa pagando en el purgatorio por la multitud de almas que él liberó del purgatorio indebidamente al haberlos absuelto al final de su última misa. Su templo estaba justo enfrente al cementerio. Criptas. Debajo de la parte más sagrada de la catedral, un lugar donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, se encuentra la capilla real. El visitante puede entrar a hacerle oración a los anteriores obispos. Una de las criptas contiene el ataúd con los restos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, asesinado el 24 de mayo de 1993. En este sótano se aprecian el testero y los cimientos de la catedral, así como ataúdes en que se resguardan los restos mortales de los siervos de Dios, don Francisco Gómez de Mendiola y don Juan Santiago León Garavito, obispos de Guadalajara en su tiempo. Túneles secretos de la catedral. La catedral guarda lugares secretos y misteriosos que han generado muchas leyendas entre la población tapatía, ya que desde hace muchos años una de ellas cuenta que hay unos túneles que fueron utilizados como escondites secretos durante la Guerra Cristera. Santa Inocente era una niña que, en contra de lo que su padre deseaba, estudiaba el catecismo. En secreto pidió prestado un vestido blanco a las monjas y recibió su primera comunión. Su padre estaba furioso y la apuñaló en el abdomen. Sus amigos la llevaron a la catedral, donde murió. Es recordada por muchos niños cuando asisten a la escuela dominical en México. En la capilla del lado norte se encuentra un relicario con las reliquias de 28 mártires cristeros que el Papa Juan Pablo II declaró nuevos santos de la Iglesia Católica. El relicario tiene grabada la leyenda Viva Cristo Rey. Las fotos y nombres de estos santos están a un costado. Leyendas. Dicen que donde estaban colocados los féretros de los obispos Francisco Gómez de Mendiola y Juan Santiago de León, la gente solía solicitar un deseo. La persona, junto a uno de los ataúdes, pensaba en la petición y acto seguido tocaba 3 veces en la madera, como quien llamaba a una puerta. Si la respuesta era un sonido, significaba que sí aceptaba su petición. 2 sonidos significaba que no. Y hay quienes aseguran que 3 ruidos o sonidos limitaba a cambiar de solicitud. Pero hay que anotar un detalle importante. El procedimiento debería de repetirse en el ataúd de enfrente y obtener, a manera de comprobación, la misma respuesta. Actualmente, los antiguos obispos milagrosos de los tapatíos se encuentran sepultados en la cripta de los obispos, lugar que alberga los cuerpos de 3 cardenales: José Garaví Rivera, José Salazar y Juan Jesús Posadas Ocampo. El Palacio de Gobierno, sede de las antiguas casas reales. Ahí se encontraban las oficinas de los altos mandos. Además, en ese mismo lugar se encontraban sus habitaciones. El nombre se le otorga hasta el final de la Guerra de la Independencia, y a finales del siglo XIX fue demolida para construir el que se observa hasta fechas actuales. El lugar está dividido en 2 plantas, unidas por una escalera de piedra y cantera. En la planta alta se encuentra el Salón de Actos, donde se presenta la historia de Yucatán a través de diferentes pinturas por Fernando Castro Pacheco, las cuales están distribuidas en las 2 plantas del edificio.
Se encuentran en galerías, salón de historia y cubo de la escalera. El Palacio de Gobierno resume así la vida política del estado. El Teatro Degollado de Guadalajara. La inauguración del Teatro Degollado, ubicado en el Centro Histórico de Guadalajara, cumplió 147 años. A la fecha sigue siendo uno de los edificios culturales más emblemáticos de Jalisco. La historia del edificio comenzó con el proyecto del arquitecto Tapatio Jacob Gálvez y fue en 1856 cuando se colocó la primera piedra. 10 años después se inauguró oficialmente como Teatro Degollado. La construcción del teatro se realizó durante la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, una muy compleja etapa histórica entre el inicio de los trabajos y el desarrollo de la construcción. Su presencia destaca entre los teatros del siglo XIX a nivel nacional e internacional, ya que actualmente el Teatro Degollado es uno de los teatros más antiguos del país que siguen activos y es uno de los mejores conservados en América Latina. Por otra parte, el Teatro Degollado cumple una función museística al albergar algunas obras de arte muy relevantes en materia pictórica y escultórica. En materia artística, el Teatro Degollado conserva también un gobelino de 1880 que representa el Festival Ateniense, de la autoría del escenógrafo italiano Carlo Fontana. Finalmente se encuentra la pintura El tiempo y las obras del artista del siglo XIX, Felipe Castro. Sobre las presentaciones artísticas del Teatro Degollado tiene una historia interminable, pues han pasado las principales compañías de ópera, teatro y danza de todo el mundo. Museo Regional de Guadalajara. Su construcción inició alrededor de 1742 y concluyó 16 años después. Su uso original fue el del Colegio Seminario del Señor San José. Durante la Guerra de Independencia fue cuartel de las tropas insurgentes y cárcel de españoles. En 1863 se ocupó la planta baja de la Biblioteca del Estado y hacia la segunda parte del siglo XIX compartió el inmueble con el Liceo de Varones. Como museo se inauguró el 10 de noviembre de 1918 por iniciativa de Jorge Enciso e Isca Faricia, con el nombre de Museo de Bellas Artes, Etnología e Instrucción de Bellas Artes y Enseñanza Artística de Guadalajara, siendo este último su primer director hasta su fallecimiento de 16 de marzo de 1873 al 14 de noviembre de 1942, forma parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde su creación en 1939. Abrió sus puertas al público como museo regional en el año de 1976. La Basílica del Santísimo Sacramento, conocida como Templo Expiatorio de Guadalajara, es un templo católico dedicado al Santísimo Sacramento, ubicado en Guadalajara, Jalisco, en México. Es de estilo neogótico y considerada la máxima obra en su sitio en México. Su construcción comenzó el 15 de agosto de 1897 y terminó 75 años después, en 1972. El Panteón de Belén es un cementerio antiguo localizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Actualmente funge como Museo del Panteón de Belén. En 2007 fue sometido a una intensa y minuciosa restauración. Se ubica sobre la calle Belén 684, a un costado del antiguo Hospital Civil de Guadalajara.
Fue proyectado por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra a solicitud del obispo don Diego de Aranda y Carpinteiro. Su funcionamiento duró poco menos de 50 años, pues fue cerrado el 1 de noviembre de 1896. La decisión fue tomada por el Consejo Superior de Salubridad de esa época. Actualmente funciona como un museo que representa parte de la historia de Guadalajara, el cual alberga un sinfín de nichos, 900 para ser exactos. Anteriormente el centro se encontraba la Capilla de los Hombres Ilustres, que hoy se encuentra en la Rotonda de Jalisciense Ilustres. Aunque el panteón está clausurado para eventos funerarios, sigue abriendo sus puertas al público solo con el fin de que aprecien su interior. Para ello existen recorridos turísticos en los que se muestran las tumbas y se cuentan leyendas. Su historia inicia como una fosa común para gente humilde. Se pone en evidencia que la ciudad no contaba con espacios funerarios suficientes, al igual que no tenía un hospital. En ese momento, el obispo Fray Antonio Alcalde tomó la decisión de fundar el Hospital Civil, pero también concluir un proyecto que había para hacerle un camposanto, cementerio, a la ciudad, porque la población crecía y no había espacio, y por cuestiones sanitarias estaba prohibido que los muertos se enterraran en los templos. Al tiempo que iniciaron las labores de construcción del antiguo Hospital Civil, se habilitó el terreno trasero como un cementerio, en lo que ahora se conoce como Panteón de Belén, pero cuyo primer nombre fue el Campo Santo de la Convalencia, como le llamaban los sacerdotes betlemitas. La Rotonda de los Jaliscienses Ilustres es un monumento tapatío, ubicado en el corazón del centro histórico de Guadalajara, justo al lado de la Central Metropolitana. La rotonda se caracteriza por ser un gran anillo de piedra sostenido por 17 columnas. En su interior hay 98 urnas en donde yacen los restos de los hombres ilustres de Jalisco, aquellos que dejaron su huella y un gran legado de la historia de la perla tapatía. Al exterior se extiende un gran jardín con frondosos árboles que junto en el monumento forman un escenario perfecto para una buena fotografía, por lo que este sitio es uno de los más admirados del centro histórico. La rotonda fue construida en el año de 1951 y en un principio se llamó la Rotonda de los Hombres Ilustres, pero años más tarde cambió su nombre a como lo conocemos actualmente. El lugar también se caracteriza por tener 22 estatuas de los personajes más sobresalientes en la historia de Jalisco, aquellos que destacaron en las artes, la literatura, la ciencia y la lucha social, entre los que se destacan el jurista Luis Vallarta, el científico Leonardo Oliva, el poeta Enrique González Martínez, el historiador Luis Pérez Verdí, el insurgente Pedro Moreno, el educador Manuel López Castilla, el reformador Valentín Gómez Farías, el pintor José Clemente Orozco, entre muchos más. Hola, yo les hablaré sobre el Instituto Cultural Cabañas, que tiene más de 210 años en existencia. Este se creó en 1810. Es un patrimonio de la cultura, de la humanidad. Es un icono de Guadalajara, de Jalisco. Este está diseñado con el arquitecto Manuel Tolsa, con la dirección de la obra de Alfredo José Gutiérrez. Antes de ser un museo que actualmente fue una casa de beneficencia y un hospicio donde llevaban a los niños que no tenían padres. Bueno, como les había dicho, era un lugar para albergar huérfanos y desvalidos, proyectando este proyecto es del obispo Juan Carlos Ruiz de Cabañas, que es por eso que se le llamó el Hospicio Cabañas. El edificio cuenta con 23 patios, 106 habitaciones, 78 pasillos y 2 capillas. En los muros y en los techos actualmente hay obras de José Clemente Orozco. También ya en la actualidad hay otras obras de artistas reconocidos internacionalmente como Diego Rivera, David Alfaro, y María Izquierdo. Como les había dicho, el Hospicio Cabañas, pues antes de ser un museo y de ser una casa, la Casa de la Misericordia, pues ahí llevaban a los niños que pues no tenían padres y que fueron abandonados, como el caso de mi abuelito, que fue abandonado 6 días de haber nacido, y es por eso que él
él donó el apellido de Cabañas. Y pues hay muchas historias más sobre el hospicio, sobre qué fue antes de ser un museo. Por ejemplo, pues como el libro de mi tía, hermana de mi padre, que también ellos estuvieron ahí, hizo un libro donde hay historias de los niños, qué fue lo que pasó y todo eso. Y pues debemos de estar orgullosos porque tenemos un patrimonio muy bonito.